Imaginemos por un momento que la jerarquía de poder más grande de todo Occidente se basó, durante siglos, en un simple detalle de traducción. Un detalle que lo cambia todo. Exacto. O sea, haz de cuenta que la diferencia monumental entre, una piedrita que te cabe perfectamente en la palma de la mano y una montaña inamovible de roca sólida, Sí, una base gigante. ajá, que esa simple diferencia cambió por completo la historia del mundo, que desencadenó guerras y moldeó la forma en que entendemos la autoridad institucional hasta el día de hoy. Pues esa es precisamente la premisa que tenemos sobre la mesa para nuestro análisis profundo de hoy. Así es, Y para quienes nos escuchan, el documento que vamos a analizar hoy toma, digamos, un microscopio y disecciona quirúrgicamente ese momento histórico. totalmente. Estamos hablando de un texto exegético muy profundo escrito por Fidel Rangel. Y Rangel cuestiona la base misma de a quién se le entregaron realmente las famosas llaves del reino en la tradición cristiana. Ojo aquí, porque nuestra regla de imparcialidad es súper importante. Nuestro objetivo en este análisis no es tomar una postura religiosa. Claro, ni dictaminar qué denominación tiene la razón teológica absoluta. Esa no es la idea. Para nada. Nuestra misión es simplemente examinar la arquitectura de este argumento apasionado, entender su lógica interna y desmenuzar las fuentes lingüísticas que el autor utiliza para intentar derribar este monopolio de poder de 2000 años de antigüedad. Que no es poca cosa, ¿eh? Cero. Así que, a ver, vamos a desmenuzar esto, porque me vuela la cabeza cómo la simple traducción de una sola palabra antigua puede cambiar por completo quién manda en una institución. Pues vamos directo a esa raíz lingüística, porque el argumento de Rangel arranca justo ahí, en el idioma original. En el griego antiguo, no. Exactamente. Él aborda el famosísimo pasaje del Evangelio de Mateo en el capítulo 16, versículos 18 y 19. Ah, claro. Es ese momento súper conocido donde Cristo dice la frase de, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese mero. Y durante siglos, pues la interpretación tradicional y dominante de esa línea ha sido que el apóstol Pedro es el cimiento humano sobre el cual se construyó toda la estructura de la Iglesia Universal. Sí, o sea, la base de todo. Ajá, pero el autor va directo a la yugular de esa interpretación. Él utiliza diccionarios de lenguas bíblicas para revelar un juego de palabras que, lamentablemente, se pierde por completo al traducirlo al español. A ver, cuéntame de ese juego de palabras. Pues Rangel aísla la palabra griega petros, que lleva el código G4074 en los diccionarios teológicos. Ok, Petros. Sí, y él subraya que Petros tiene una definición sumamente estricta. Significa literalmente una piedra pequeña. ¡Wow! O sea, no es una roca gigante. No, para nada. Hablamos de un guijarro de río, una piedra suelta, un fragmento que podrías patear en el camino o levantar sin el menor esfuerzo. Pero a ver, si Petros es solo un guijarro suelto o una piedrita, y el texto continúa diciendo, y sobre esta roca edificaré. Tiene que haber algo más. Pues sí, lingüísticamente tiene que haber otra palabra en juego para describir esa base masiva. Porque digo, nadie construye nada sobre un guijarro. Totalmente de acuerdo, y el texto original revela precisamente esa segunda palabra. Resulta que en la misma oración aparece el término Petra. Petra. Exacto, con el código G4073, y aunque comparte la misma raíz, es el término femenino y su significado en escala y magnitud es un universo completamente distinto. ¿Qué tan distinto? Pues Petra se define como una masa de roca, una peña, un lecho de roca sólida e inamovible. O sea, es una formación geológica masiva, no un fragmento suelto. Órale. La conclusión tajante de Rangel es que Cristo, bajo ninguna circunstancia lingüística, estaba afirmando que construiría su estructura institucional sobre la piedra pequeña. Sobre Petros. O de la base estructural. Ya entiendo. La iglesia se construiría sobre Petra, la roca inamovible, que según el autor representa a Cristo mismo. O sea, básicamente Rangel nos está describiendo un problema de ingeniería estructural, pero llevado a la teología. Ándale, esa es una muy buena forma de verlo. Sí, porque pensemos en el proyecto de construir el rascacielos más gigantesco y pesado del planeta. Ajá. La interpretación tradicional que el autor critica sería, digamos, el equivalente a intentar equilibrar miles de toneladas de acero, cristal y concreto sobre un pequeño guijarro de río. Un desastre total. Totalmente.
1 milímetro de desequilibrio, un pequeño temblor humano y todo el colosal edificio colapsa por su propio peso. Claro. En cambio, lo que propone Rangel, usando la palabra Petra, es descartar el guijarro, traer maquinaria pesada, perforar cientos de metros hasta encontrar el lecho de roca madre de la corteza terrestre y anclar los cimientos directamente ahí. Esa analogía visual es perfecta. Y lo fascinante aquí es que el autor no se apoya únicamente en el diccionario griego para sostener esa idea del anclaje profundo. Ah, ¿no? ¿Qué más usa? Él cruza esta distinción lingüística con otra capa de evidencia textual. Cita la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Ok, ¿y qué dice ahí? En ese texto, el apóstol Pablo escribe de manera muy explícita que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Órale, o sea que el razonamiento de Rangel aquí es puramente lógico. 100% lógico. Él dice que afirmar que un hombre mortal, en este caso Pedro, es el fundamento de la Iglesia crearía una contradicción insalvable en los textos antiguos. Claro, significaría que Cristo estableció una regla estructural que luego Pablo desmintió públicamente. Exacto. Para el autor, asumir que un ser humano falible es la base de todo un sistema divino va en contra del sentido común y del contexto global de la Escritura. Pero a ver, aquí me surge una duda. Si aceptamos esta premisa del autor y concluimos que la base estructural definitiva no era este hombre, Ajá. pues surge un vacío narrativo gigantesco. ¿En qué sentido? Pues, ¿por qué Jesús se tomó la molestia de aislar a este pescador en específico para tener este diálogo tan solemne? O sea, ¿por qué la interacción no ocurrió con cualquier otra persona en la multitud? Ah, es una excelente pregunta. Y para llenar ese vacío, el documento de Rangel nos sumerge en el contexto histórico y geográfico de lo que él llama el incidente de Filipos. El incidente de Filipos. A ver, ponme en contexto. Pues la escena ocurre en la región de Cesarea de Filipos, un lugar que en la antigüedad estaba lleno de templos dedicados a distintos dioses romanos y griegos. O sea, un lugar súper pagano para ellos. Exactamente. Y en medio de esa competencia ideológica visual, Cristo hace una especie de estudio de mercado con sus discípulos. Les lanza una pregunta abierta. Les dice, ¿qué dice la gente sobre quién soy yo? Claro. Y las respuestas que documenta el texto son básicamente los rumores de la época. Los chismes, digamos. Sí, la gente especulaba si era Juan el Bautista, Elías o algún profeta antiguo que había regresado. Así es. Pero luego, la dinámica de la conversación sufre un giro drástico. Jesús descarta la opinión pública, mira directamente a su círculo íntimo y les hace la pregunta que de verdad importa. Les dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Una confrontación súper directa. Totalmente. Y el texto describe un momento de tensión, donde Simón, hijo de Jonás, da un paso al frente y suelta esta declaración monumental. Él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es justo en este punto de inflexión narrativa donde a Simón se le otorga el apodo de Pedro, o Petrus. Ok, pero entonces, ¿cómo justifica a Rangel esto si le está quitando el mérito de ser la roca? Pues lo verdaderamente disruptivo del análisis de Rangel sobre este momento es cómo desmantela el mérito de Simón. El autor hace un énfasis absoluto en que el pescador no llegó a esa conclusión utilizando su propio intelecto. O sea que no fue una deducción brillante de su parte. Para nada. Rangel afirma categóricamente que no hubo ninguna capacidad de deducción o brillantez teológica oculta. Él dice que fue el Espíritu Santo quien respondió a través del hombre. ¡Wow! Sí, Simón fue simplemente el vehículo para una revelación que venía de una fuente externa. A ver, aquí tengo que empujar un poco la lógica del autor y hacerla de abogado del diablo. Venga, dime. Si realmente le compramos a Rangel la idea de que fue única y exclusivamente el Espíritu Santo hablando, Ajá. y que Pedro funcionó básicamente como un micrófono humano que solo amplificó una voz externa. Sí, un simple megáfono. Exacto, entonces, ¿por qué el cambio de nombre? O sea, si utilizamos un micrófono para amplificar el discurso más brillante de la historia, pues no le ponemos una placa de honor al micrófono ni le cambiamos el nombre en señal de reverencia. Tienes toda la razón. Siento que hay algo muy calculado en el esfuerzo de Rangel por restarle absolutamente toda la agencia y el mérito a Simón en este pasaje. Pues fíjate que esa incomodidad analítica que sientes es clave para entender la agenda del documento. ¿A qué te refieres? Al vaciar a Pedro de su mérito intelectual, Rangel está preparando el terreno para su argumento más pesado.
El autor necesita establecer que ningún ser humano, sin importar qué tan cerca esté de la figura central, tiene la capacidad intrínseca o el peso moral para sostener la autoridad divina. Ok, ya veo por dónde va. Bajo la lupa de Rangel, el cambio de nombre a Petros no es una ceremonia de exaltación donde se eleva a un hombre al nivel de la divinidad. Entonces, ¿qué es? Al contrario, llamarlo piedra pequeña, justo después de una revelación tan masiva, funciona como un ancla psicológico. Un baño de humildad, digamos. Exacto. Es un recordatorio permanente de su tamaño real, de su fallibilidad y de su posición subalterna en comparación con la verdadera Petra, la gran roca inamovible. O sea, despojar a Pedro de ese mérito personal funciona como la antesala perfecta para el conflicto principal del texto, el tema de las llaves. Las famosas llaves del reino. Sí, porque inmediatamente después de la discusión sobre la roca, el pasaje menciona la promesa. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Un símbolo de poder tremendo. Absolutamente. Y hay que recordar que en el mundo antiguo, las llaves no eran esos pedacitos de metal dentado que llevamos hoy en el bolsillo. No, eran enormes. Eran objetos grandes, pesados, a menudo llevados sobre el hombro por los administradores de los reyes. Eran el símbolo supremo del control de acceso a una ciudad fortificada. Imagínate el peso, literal y figurativo. Y Rangel toma este concepto y lo define no como un artefacto místico, sino como una metáfora puramente institucional de autoridad delegada. Si conectamos esto con el panorama general, el autor traza una línea divisoria inquebrantable entre dos tipos de poder. A ver, explícame eso. Por un lado está la autoridad absoluta, que es intransferible y que Cristo retiene de forma exclusiva para sí mismo, Ok, el poder máximo. que fue conferida a toda la Iglesia como un cuerpo colectivo. A toda la iglesia, no solo a una persona. Exactamente. Su tesis central aquí es que el diseño original de esta arquitectura espiritual jamás contempló concentrar el control de acceso en las manos de un solo individuo o de una jerarquía piramidal. Aquí es donde se pone muy interesante si hacemos una analogía. Traduciendo esta dinámica a un contexto corporativo moderno, Rangel nos está describiendo una estructura organizacional muy clara. Sí, como una empresa. Hazte cuenta. Cristo funciona como el CEO absoluto y fundador de la corporación. Él es el único dueño legítimo de las escrituras del edificio matriz. El dueño de todo. Ajá. Y las llaves que menciona el pasaje son simplemente las tarjetas de acceso electrónico que el CEO imprime y codifica para que sus empleados de confianza puedan entrar a las distintas áreas de la oficina. Para que puedan hacer su trabajo. Exacto. Abrir las puertas necesarias y cumplir con las operaciones diarias de la empresa. Me gusta mucho esa metáfora. Y lo que el autor combate con una ferocidad increíble es la narrativa tradicional de que el CEO agarró las escrituras originales de toda la corporación, firmó un endoso cediendo los derechos de propiedad a un solo gerente de nivel medio llamado Pedro. Un error administrativo fatal. Totalmente. Y que le otorgó a él el monopolio exclusivo de decidir quién entra y quién sale del edificio para siempre. Y la ferocidad que mencionas no es una exageración, ¿eh? El tono del documento en esta sección abandona por completo la frialdad del análisis académico y adopta la urgencia de un manifiesto. Se pone súper intenso. Demasiado. Rangel acusa a quienes perpetúan la idea del poder centralizado de cometer un error deliberado y catastrófico. Utiliza un vocabulario extremadamente punzante. Sí, leí unas partes donde afirma que caen en herejía. Exacto, que mutilan el vocablo original griego para proteger sus intereses y llega al punto de llamarlos, textualmente, cómplices del diablo. ¿Cómplices del diablo? Órale. Sí, es muy fuerte. Independientemente de las creencias personales de quien lee este texto, el nivel de agresividad en las palabras de Rangel es un objeto de estudio fascinante por sí mismo. Definitivamente. Nos muestra cómo la concentración de poder institucional genera un profundo terror en el autor. Él percibe el monopolio espiritual no solo como una mala lectura de un texto, sino como un robo histórico, una usurpación ilegítima de los derechos colectivos. Pero a ver, si el CEO realmente imprimió múltiples tarjetas de acceso para distribuirlas entre varios empleados, el lector escéptico inevitablemente va a exigir ver los recibos de entrega. Claro, la evidencia. Sí, Rangel necesita probar que esa distribución plural realmente sucedió.
Y para hacerlo, abandona el Evangelio de Mateo y nos lleva directamente a los registros del Evangelio de Lucas, para documentar lo que podríamos llamar la democratización de las llaves. Esto plantea una pregunta importante. ¿Dónde está esa evidencia en Lucas? Pues su primera parada es Lucas capítulo 9, versículo 1. Sí. En ese registro específico, el autor subraya un evento logístico crucial. Cristo reúne a sus 12 discípulos y les confiere autoridad y poder a todos por igual para predicar, sanar y liberar. A los 12, parejo. Parejo. Rangel utiliza esta escena para demostrar que la transferencia de autoridad nunca fue un evento a puerta cerrada, exclusivo para Pedro. Claro. Fue una comisión abierta, una distribución equitativa de las llaves operativas entre el consejo completo de los 12. El control de acceso comenzó a descentralizarse desde el primer momento. Y la estrategia de Rangel se vuelve mucho más expansiva un solo capítulo después. En Lucas 10, versículo 19, la escala de la operación cambia radicalmente. Se hace masiva. Ya no estamos hablando de los 12 amigos más íntimos en un círculo pequeño. El texto describe la comisión de 70 discípulos adicionales. ¿70 más? Imagínate, estamos hablando de un pequeño ejército de 70 personas comunes y corrientes que son enviadas a los caminos y a las aldeas con la misión de predicar y sanar. Y el análisis del autor hace hincapié en que a estos 70 individuos se les entregan exactamente las mismas tarjetas de acceso. Las mismas llaves. Exacto, la misma autoridad operativa que supuestamente era el privilegio exclusivo del hombre al que llamaron la Roca. Esta progresión matemática de 12 a 70 nos obliga a analizar la naturaleza del poder desde una perspectiva contraintuitiva, ¿la verdad? ¿Por qué lo dices? Porque en la mayoría de las instituciones humanas y corporativas, compartir el poder suele significar diluirlo. Claro, si tienes 100 acciones y las repartes. Exacto. Si tienes un pastel de autoridad y lo divides entre 70 personas, cada gerente se queda con una rebanada microscópica, y su influencia disminuye. Es la lógica humana tradicional. Pero Rangel argumenta que en el sistema de las Escrituras ocurre exactamente lo contrario. La autoridad espiritual, según su lectura, no es un recurso finito sujeto a la escasez. No se gasta por usarlo. Para nada. Al entregar las llaves a los 12 y luego multiplicar ese acceso para los 70, el poder original no se debilita. Al contrario, se expande geográficamente, se multiplica en capacidad operativa y abarca un territorio que un solo individuo jamás podría gestionar. Y la conclusión ineludible de la tesis de Rangel es la descentralización total del acceso. Totalmente. Él argumenta que las llaves, esa autoridad delegada, se otorgan automáticamente a cualquier persona en el milisegundo en que cree y acepta el mensaje. Es un modelo de acceso directo, universal y de código abierto. Sin intermediarios. Exacto. No requiere intermediarios. No pasa por aduanas institucionales y no exige pagar peajes a una burocracia centralizada. ¡Qué fuerte! Para Rangel, entender la diferencia entre Petros y Petra no es simplemente ganar un debate de trivia de historia antigua. No, es algo mucho más grande. Es una cuestión de recuperar un derecho de acceso directo que, según él, le fue arrebatado a la gente común mediante una traducción manipulada. Entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia que nos está escuchando hoy? Porque, llevando este debate milenario a nuestra realidad contemporánea, el documento de Fidel Rangel nos ofrece una clase magistral sobre la necesidad urgente de ejercer el pensamiento crítico. Absolutamente. Vivimos inmersos en una era de sobrecarga informativa constante. Sí, estamos inundados de datos. Y para el ciudadano promedio resulta increíblemente cómodo e incluso necesario para la supervivencia mental consumir información predigerida. Como que nos den el resumen ya masticado en redes sociales, ¿no? Sí, confiamos instintivamente en las grandes instituciones, ya sean redes mediáticas, conglomerados políticos o estructuras religiosas, para que interpreten el mundo por nosotros y nos entreguen conclusiones empaquetadas. Pero interrumpir esa cadena de consumo pasivo, detenerse y decir, a ver, un momento, voy a ir a buscar el diccionario de lenguas bíblicas, voy a examinar la raíz exacta de estas dos palabras griegas y voy a ver por mí mismo si Petro significa lo mismo que Petra. Eso lo cambia todo. Es un acto profundo de empoderamiento intelectual. Este análisis nos recuerda que no estamos obligados a aceptar de manera ciega y obediente las interpretaciones tradicionales que nos han sido impuestas por defecto, de generación en generación. Es romper el molde.
Se trata de desarrollar la valentía para ir directamente a los cimientos, golpear las paredes y comprobar personalmente de qué material está hecho el edificio institucional que habitamos. Esa es la herramienta más poderosa que podemos extraer de estas fuentes. Y para cerrar nuestro análisis profundo de hoy, es pertinente dejar a la gente que nos acompaña con una semilla de reflexión. Me encanta. ¿Cuál es la idea final? Pues es una idea que surge de los textos que hemos desmenuzado, pero que proyecta una sombra mucho más larga sobre nuestro presente. A ver. Hemos documentado cómo una distinción que parece microscópica en la traducción de una sola palabra antigua, la delgada línea entre una piedra pequeña que puedes patear y una roca sólida e inamovible. Sí, Petros y Petra. Exacto. Hemos visto cómo eso sirvió como el catalizador histórico para justificar siglos de centralización de poder, monopolios espirituales y debates que alteraron el curso de la civilización entera. Y frente a ese impacto devastador de una sola palabra, la gran pregunta que debemos llevarnos con nosotros es: ¿qué otros conceptos fundamentales en nuestros textos históricos modernos, en las constituciones legales que rigen nuestros países o en los mitos culturales que definen nuestra identidad, podríamos estar leyendo hoy mismo a través del lente distorsionado de una traducción manipulada o de un interés creado? Es una pregunta que da escalofríos. Totalmente. Y si mañana despertáramos y decidiéramos, colectivamente, retraducir y corregir esas palabras clave en sus idiomas originales, ¿qué otras gigantescas estructuras de poder modernas, instituciones que hoy consideramos absolutamente inamovibles, colapsarían de la noche a la mañana al quedar expuestas? Descubrir que siempre estuvieron construidas de manera precaria sobre un simple guijarro de río. Muchas gracias a quienes nos escuchan y hasta nuestro próximo análisis profundo.